Bienvenidos y bienvenidas a este video de biología sobre herencia genética. Mi nombre es María Gutiérrez Hernández. Iniciemos. La herencia es el proceso por el cual las características de los progenitores se transmiten a sus descendientes. ¿Cómo se transmite esta herencia? Esta se transmite por medio del ADN, ácido desoxirribonucleico, el cual es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria que sirve de, digámoslo así, manual de instrucción para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. Pero ¿dónde se genera este ADN? Bueno, dentro de la célula se encuentra el núcleo. Vamos a observar el núcleo. Dentro de este núcleo está el cromosoma y dentro del cromosoma se encuentra el ADN. Pero este no es el único ADN que poseemos. También contamos con un ADN mitocondrial, que es el pequeño cromosoma circular que se encuentra en la mitocondria. Aquí podemos observar más detalladamente el ADN circular. ¿Pero qué es la mitocondria? La mitocondria son orgánulos celulares en los cuales se produce la energía. Este ADN mitocondrial es heredado únicamente por parte de la madre. Aquí observamos la cadena de ADN con una doble hélice. Además, podemos observar unas letras donde está la A, que es la adenina, la T, que es timina, la C, que es citosina, y la G, que es la guanina. Estos son compuestos químicos que constituyen las bases de nucleótido del ADN. Acá están lo que es caracteres hereditarios. ¿Qué es un carácter hereditario? Es una característica morfológica o fisiológica que se transmite a la descendencia. Podemos observar el carácter dominante y el carácter recesivo. Un carácter hereditario es el color de los ojos. Entonces, ojos marrones es un carácter dominante sobre ojos claros. Otro carácter es la forma del pelo. El pelo rizado es dominante sobre el pelo liso. Otro carácter es la oreja con lóbulo, que es un carácter dominante, y la oreja sin lóbulo, que es un carácter recesivo. Hemos estado hablando un poco sobre genes, sobre locus, sobre alelos, entonces vamos a definir. Un locus, como podemos observar aquí, un locus es la posición que ocupa un gen en un cromosoma, la posición. Y un gen es un fragmento de ADN que determina un carácter hereditario. Por otro lado, alelo, podemos observar un alelo es las diferentes alternativas que presenta un gen para un carácter determinado. Vamos a observar cuando un alelo es dominante y cuando un alelo es recesivo. Asimismo, vamos a explicar cuándo es homocigoto y cuándo es heterocigoto. Un alelo es dominante, podemos observar aquí, cuando los dos son mayúsculas. Y es homocigoto cuando son iguales. Homocigoto iguales, dominantes son mayúsculas. Y el dominante se manifiesta siempre en el fenotipo. Un alelo es recesivo, como podemos observar aquí, cuando es minúscula, como podemos observar, y es homocigoto porque son iguales, como les había dicho. Aquí hay dos A minúscula y son iguales. Y este se manifiesta en el fenotipo únicamente en homocigosis. Un alelo es heterocigoto
cuando son distintos. Podemos observar uno dominante y uno recesivo, distintos heterocigotos, iguales homocigotos. Continuamos explicando lo que es un genotipo y qué es el fenotipo. El genotipo es el conjunto de genes que un organismo hereda a sus progenitores y por otro lado, el fenotipo es el conjunto de caracteres que manifiesta un organismo. El fenotipo constituye los rasgos observables de un individuo, tales como la altura, como podemos observar aquí, el color de los ojos y el grupo sanguíneo. Son caracteres observables. Y el genotipo es el conjunto de alelos de un organismo. Continuamos hablando sobre el cuadro de Punnett. Este fue un diagrama diseñado por Reginald Punnett y es usado por los biólogos para predecir las proporciones de genotipos y fenotipos de la descendencia en un cruzamiento independiente del número de individuos de la progenie que se obtenga. En el primero podemos observar una mujer heterocigota y un hombre heterocigoto. La probabilidad de que tengan genotipos homocigotos dominantes es de un 25%. La probabilidad de que tengan homocigotos recesivos un 25% y la probabilidad de que sean heterocigotos es un 50%. Acá observamos lo que es un cruzamiento de híbrido, es decir, se presentan dos características, la característica A y la característica B. Si, por ejemplo, queremos saber cuál es la probabilidad de que salgan homocigotos dominantes, es decir, las dos Bs mayúsculas, entonces contamos, hay 1, 2, 3, 4. 4 de 16 equivale al 25%. Así se calculan las proporciones de genotipos y fenotipos en el cuadro de Punnett. Continuamos hablando sobre la genética mendeliana. Genética mendeliana, ya que esta se debe gracias a Gregor Mendel, quien fue el que diseñó experimentos para descubrir cómo se transmitían los caracteres en una planta de guisantes Physarum sativum. A partir del análisis estadístico de sus resultados, él enunció 3 leyes. La primera ley es el principio de la uniformidad, el cual nos dice que si cruzamos dos razas puras, aquí podemos observar guisantes amarillos homocigotos y guisantes verdes homocigotos. Entonces hay uno dominante y hay uno recesivo. Para determinar el carácter de los hijos, nos dice que nos dará una generación 100% guisantes híbridos amarillos, es decir, 100% heterocigotos. Entonces, al cruzar las variantes puras, se origina descendencia uniforme en genotipo y fenotipo. La segunda ley de Mendel, llamada el principio de segregación, consiste en que el cruce de dos individuos de la primera generación heterocigota tendrá lugar una segunda generación filial y en esta se recupera el fenotipo del individuo recesivo de la primera generación, es decir, se recuperan los guisantes homocigotos verdes que en la primera generación se habían perdido. En la tercera ley de Mendel, llamada el principio de la transmisión de caracteres independientes,
en la cual Mendel concluyó que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro gen, es decir, diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. No existe relación entre ellos. Aquí tenemos guisantes amarillos lisos homocigotos y guisantes verdes rugosos homocigotos. En esta nos dará un 100% de guisantes híbridos amarillos lisos, pero la característica de color amarillo o verde es independiente de la forma liso o rugoso. Listo. Vamos a observar o a explicar aplicaciones de las leyes de Mendel. Aunque no todos los genes se heredan cumpliendo las 3 leyes descritas por Mendel, los genes alelos se separan por la meiosis y cada gameto llevará solo un alelo. Además, a partir de los cruzamientos ya realizados, se puede inferir a través del análisis de pedigrí si un rasgo determinado es una característica genética y por qué mecanismo de herencia se rige. Aquí, por ejemplo, vamos a explicar una enfermedad. Entonces, hay un cruce entre un hombre afectado y una mujer no afectada. En su descendencia tienen una mujer afectada, un hombre afectado fallecido y una mujer no afectada. La mujer afectada se cruza con un hombre no afectado y en su descendencia tienen un hombre no afectado, un hombre afectado y una mujer afectada fallecida. Entonces, por medio de este pedigrí se puede determinar por dónde se rige esta herencia, cómo se rige la herencia de esta enfermedad. Continuamos hablando sobre la dominancia incompleta y la codominancia. En la dominancia incompleta es una condición en la cual ninguno de los alelos es dominante sobre otro. Por ejemplo, tenemos una flor blanca, la cual se cruza con una flor roja, con flores rojas. Y como podemos observar, la progenie es toda rosa. Aquí observamos dos individuos homocigotos se cruzan y producen todas heterocigotas. Entonces, como vemos, los alelos se expresan por igual en el fenotipo. El individuo heterocigoto o híbrido resultante manifiesta un nuevo carácter que mezcla la información de los alelos parentales. Por otro lado, en la codominancia, ambos alelos se expresan simultáneamente en el fenotipo, es decir, que el individuo heterocigoto resultante manifiesta los caracteres de los dos progenitores a la vez, pero sin combinarse. Aquí podemos observar, se cruzan un ganado blanco con ganado negro y toda la progenie presenta los dos caracteres, tanto blanco como negro, pero a diferencia de la dominancia incompleta, estos no se mezclan. Continuamos hablando sobre el alelismo múltiple que se presenta en los grupos sanguíneos. El alelismo múltiple es un fenómeno genético el cual consiste en la existencia de 3 o más alternativas para un mismo carácter, es decir, 3 o más alelos para un mismo gen. Este se presenta en el sistema sanguíneo ABO y está determinado genéticamente por 3 alelos distintos, el alelo A, el alelo B y el alelo O, con la particularidad de que los alelos A y B son codominantes entre ellos, pero dominantes sobre el alelo O. Aquí podemos ver el alelo A
A homocigoto que se une con AO y solamente se observa el alelo A. El alelo B con BO y solamente se observa el alelo B, es decir, son dominantes sobre O. Pero el alelo A y el alelo B son codominantes, se pueden observar al mismo tiempo, a diferencia de que el alelo O solamente se observa cuando es homocigoto y ambos son O. Algo muy importante también que tiene que ver la herencia con el sexo. Los heterocromosomas o cromosomas sexuales son los cromosomas que participan en la determinación del sexo. Los autosomas o cromosomas somáticos son los cromosomas que no determinan el sexo. En los humanos, como sabemos, poseemos 23 cromosomas. Entonces, 22 son autosomas o cromosomas somáticos y el par 23 son los heterocromosomas o cromosomas sexuales, en los cuales si poseemos los dos cromosomas X, quiere decir que determina el sexo femenino. Por el contrario, si se posee un cromosoma X y un cromosoma Y, determina el sexo masculino. Como podemos observar en la imagen, la mujer posee los dos cromosomas o el par cromosomas con 2X y el hombre XY. Para tener una hija, pues toma el cromosoma X de la madre y el cromosoma X del padre. Para que sea un hijo, se presenta el cromosoma X de la madre y el cromosoma Y del padre. Tipos de herencia ligadas al sexo. Los genes situados en el cromosoma X recesiva se presentan hijos enfermas e hijas portadoras. Un ejemplo de enfermedad en este caso sería el daltonismo y la hemofilia. Los genes situados en el cromosoma Y pasa de padres a hijos. Ejemplo, el borde peludo de las orejas. Y los genes situados en los autosomas influidos por acción de las hormonas sexuales, tenemos ejemplo, la calvicie en los humanos y los cuernos en los ovinos. Bueno, vamos a evaluar el tema que hemos visto con algunas preguntas tipo ICFES muy interesantes y muy importantes. Nos dice que de acuerdo con la siguiente información vamos a responder las preguntas 1 y 2. Un grupo de investigadores estudia la herencia de una extraña enfermedad después de analizar el árbol genealógico de la familia. Se publicó la siguiente imagen. Un padre portador y una madre portadora. En la descendencia tenemos una hija sana, que equivale al 25%, enfermo, el otro 25% y un 50% son portadores. La primera pregunta nos dice, ¿los investigadores pueden indicarle a la familia que el patrón de herencia de la enfermedad A es de tipo autosómico dominante, B es de tipo autosómico recesivo, C está ligado al cromosoma Y, D está ligado al cromosoma X? La respuesta correcta es la B, es de tipo autosómico recesivo. Cierto, porque ambos padres la portan, pero es recesiva. La segunda nos dice, una conclusión a la que pueden llegar los investigadores sobre la enfermedad es A. Basta con la presencia del gen defectuoso para que el individuo esté afectado. B. La posibilidad de padecer la enfermedad es más alta en los hombres. C. Los individuos que son afectados por la enfermedad heredan el gen de la madre.
D. Un individuo será afectado si presenta el gen defectuoso en ambos cromosomas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, la respuesta correcta es la D. Un individuo será afectado si presenta el gen defectuoso en ambos cromosomas, ¿cierto? Como observamos, para que esté afectado necesita que el gen lo presente tanto el padre como la madre. La tercera pregunta nos dice, la flor boca de dragón es un ejemplo de dominancia incompleta. El fenotipo del heterocigoto es una mezcla intermedia entre el dominante y el recesivo. Un cruce entre una planta de flores blancas, BB, homocigota, y una planta de flores roja, RR, homocigota dominante, dará flores A, rosadas porque su genotipo es BR, B, blancas porque su genotipo es BB, C, rojas porque su genotipo es BR, D, rosadas porque su genotipo es RR. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? Muy bien, la respuesta correcta es la A, rosadas porque su genotipo es BR, porque son dominantes en ambos casos, es decir, se presenta una dominancia incompleta. Los dos se presentan por igual generando otra variante. De acuerdo con la siguiente información, responde las preguntas 4 y 5. Un grupo de científicos observó los cambios en la frecuencia alélica de una especie antes y después de un desastre. Ellos publicaron la siguiente tabla en un artículo. Podemos observar el genotipo, homocigoto dominante, heterocigoto, homocigoto recesivo antes del desastre y después del desastre. La cuarta pregunta nos dice, una relación que se puede establecer entre las variantes de la investigación es A. La selección natural favorece los fenotipos extremos. B. La selección natural elimina el genotipo recesivo. C. El genotipo intermedio es favorecido por la selección natural. D. El fenotipo dominante se expresa en mayor proporción. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, sería la C. El genotipo intermedio es favorecido por la selección natural. Como podemos observar, antes del desastre, el genotipo intermedio heterocigoto presentaba un 0,4 y después del desastre este subió al 0,6, a diferencia de los otros que disminuyeron. La tabla publicada corresponde a las conclusiones de una práctica experimental, B, los resultados de un estudio a un fenómeno natural, C, la metodología utilizada para estudiar un fenómeno natural, o D, el marco teórico de una práctica experimental. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, sería la B, los resultados de un estudio. Ya como tal, se hizo la metodología, se hizo el marco teórico y nos están presentando los resultados observados. La sexta pregunta nos dice, el síndrome del X frágil es un trastorno hereditario que ocasiona retraso mental. Se produce por una mutación en un alelo dominante presente en el cromosoma X. Si ambos padres presentan la mutación en el cromosoma X, la probabilidad de tener hijas afectadas es de A, 25%, B, 50%, C, 75%, D, 100%. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, la respuesta es la D, 100%. Como sabemos, las hijas van a tener cromosomas XX. Y en este caso dice que ambos padres presentan la mutación en el cromosoma X. Por lo tanto, todas las hijas van a presentar esta enfermedad, este síndrome.
La séptima pregunta nos dice, en el ganado vacuno la presencia de cuernos CC homocigoto recesivo es una característica recesiva ante la ausencia de cuernos CC mayúsculo. Ok. La presencia de cuernos es recesiva ante la ausencia de cuernos. En una finca ganadera se cruzó un toro sin cuernos con una vaca que también carecía de ellos, es decir, era homocigotos dominante. El ternero que nació del cruce presentaba cuernos. El genotipo de la vaca y del toro respectivamente es A. Homocigoto dominante por heterocigoto. B. Heterocigoto por homocigoto dominante. C. Homocigoto recesivo por homocigoto dominante. D. Heterocigoto por heterocigoto. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, la respuesta correcta es la D, porque dice que ambos padres eran sin cuernos, pero el hijo, el ternero, nació con cuernos. Es decir, que debían presentar homocigosis para que le diera un 25% y se generara heterocigosis. Y se generara homocigosis recesiva. De acuerdo con la siguiente información, responde las preguntas 8 y 9. En una clínica especializada en genética se realizó un estudio a una familia que presentaba una rara enfermedad. Con los datos recopilados se construyó el siguiente árbol genealógico. Hay un cruce entre un varón no afectado y una mujer portadora. En su descendencia se genera una mujer portadora y un varón afectado. Luego, el varón afectado se cruza con una mujer no portadora y en su descendencia se generan dos mujeres portadoras y un varón no afectado. Por otro lado, la mujer portadora se cruza con un varón no afectado y en su descendencia se genera un varón no afectado, una mujer portadora, un varón afectado y una mujer no portadora. Luego, la mujer portadora en su descendencia se genera un varón afectado, una mujer no portadora, un varón no afectado y una mujer portadora. Muy bien. La pregunta 8 nos dice, la pregunta de investigación que se resolvió con el estudio es A. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la enfermedad? B. ¿Cuál es el tratamiento para evitar que los padres hereden la enfermedad? C. ¿Qué individuos son más susceptibles de contagiarse de la enfermedad? O D. ¿Cuál es el patrón de herencia del gen que provoca la enfermedad? Muy bien, la respuesta correcta es la D. ¿Cuál es el patrón de herencia del gen que provoca la enfermedad? La pregunta 9 nos dice, el árbol genealógico solo se observan hombres afectados porque estos tienen A, dos cromosomas X, cada uno con el gen causante de la enfermedad, B, un solo cromosoma X, donde está el gen recesivo que causa la enfermedad, C, un cromosoma Y, donde está el gen defectuoso que transmiten a sus hijos, D, dos cromosomas Y, donde están los genes defectuosos de la enfermedad. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, la B. Como sabemos, en los hombres se presenta un gen X y un gen Y. Entonces dice un solo cromosoma X donde está el gen recesivo que causa la enfermedad. Una mujer embarazada consulta en internet la siguiente tabla para predecir el grupo sanguíneo de su futuro hijo. El fenotipo de la madre es O. Ella consulta que si el fenotipo del padre es O, los hijos posibles van a ser O y los hijos no posibles van a ser A, B, A, B.
Si el fenotipo del padre es A, los hijos posibles van a ser O van a ser A. Y no va a ser posible B o AB. Si el fenotipo del padre es B, los hijos posibles pueden ser O pueden ser B, pero no puede ser posible A B. Si el fenotipo del padre es AB, los hijos posibles pueden ser A o pueden ser B, y no pueden ser posibles O, tampoco puede ser posible AB. La pregunta 10 nos dice, la futura madre puede inferir que el alelo O presenta un patrón de herencia A recesivo ante los alelos A y B, B dominante ante los alelos A y recesivo ante B, C codominante ante los alelos A y B, D recesivo ante los alelos A y dominante ante los alelos B. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, la A es recesivo ante los alelos A y B. Bueno chicos, hemos terminado por hoy. Espero les haya gustado mucho el tema y muchas gracias.